Lineamientos curriculares. Del Subsistema de Educación Regular. Proceso de actualización. Curricular 2022. Planes y programas. Educación especial, guía curricular para la atención educativa a estudiantes con discapacidad intelectual. RM 1040/2022. 2022 año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Lineamientos curriculares del Subsistema de Educación Regular, 2023 Resolución Ministerial 1040/2022. Edgar Perichambí. Ministro de Educación. Bartolomé Puma Velázquez. Viceministro de Educación Regular. Coordinación. Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacional. ¿Cómo citar este documento? Ministerio de Educación 2022. Lineamientos curriculares del Subsistema de Educación Regular, 2023 La Paz, Bolivia. Depósito legal, número 4-2-521-2022 PO. La venta de este documento está prohibida. Ministerio de Educación AV Arce número 2147. Teléfonos: 2.442.144 a 2.442.074. Lineamientos curriculares. Del Subsistema de Educación Regular. 2023. Lineamientos curriculares del Subsistema de Educación Regular Índice siglas. 5 Presentación. 7.1. Subsistema de Educación Regular. 9. 1.1 Bases Legals. 9. 1.2 Objetivos del Subsistema de Educación Regular. 9.1.3. Estructura del Subsistema de Educación Regular. 10.2. Organización curricular del Subsistema de Educación Regular. 10.2.1. Objetivo U holístico U de nivel. 10. 2.2 Perfil de salida de nivel. 11. 2.3 Campos y áreas de saberes y conocimientos. 16.2.4. Ejes articuladores. 18.2.5. Contenidos. 18.2.6. Carga horaria. 18. 2.7 Orientaciones metodológicas. 21. 3 Planes y programas. 22.4. Concreción curricular del Subsistema de Educación Regular. 22.4.1. Proyecto socioproductivo U. 23.4.2. Planificación curricular. 23. 4.2.1 Plan anual trimestralizado. 23. 4.2.2 Plan de desarrollo curricular. 24. Lineamientos curriculares del Subsistema de Educación Regular 4.2.3. Adaptaciones curriculares. 24.4.3. Materiales educativos y herramientas tecnológicas. 26.4.4. Modalidades de atención educativa. 27.4.4.1. Presencial. 27. 4.4.2 Semipresencial. 27. 4.4.3 A distancia. 27.4.4.4. Modalidad multigrado y modular. 28.4.5. Evaluación. 28.4.5.1. Características de la evaluación. 28. 4.5.2 Finalidad de la evaluación. 29. 4.5.3 Funciones de la evaluación. 29.4.5.4. Fases de la evaluación. 29.4.5.5. Autoevaluación. 34.5.6. Evaluación comunitaria. 30. 4.5.7 Criterios de evaluación. 30. 4.5.8 Técnicas e instrumentos de evaluación. 34.5.9. Análisis, interpretación y uso de la evaluación cualitativa y cuantitativa. 31.5. Orientaciones generales para el fortalecimiento de procesos educativos.
31.5.1. Desarrollo del pensamiento lógico matemático U. 31.5.2. Desarrollo de la capacidad comunicativa, el aprendizaje de lenguas. 32. 5.2.1. Aprendizaje de la lengua castellana, lectura, escritura y expresión oral. 32. 5.2.2. Aprendizaje de una lengua originaria. 33. 5.2.3. Aprendizaje de una lengua extranjera. 34. Bibliografía. 35. Siglas. Las siglas que se presentan en este documento son una selección de los principales términos utilizados. CCP, CCS, CCTP, CVTT, EIFC, EPCV, ISCP, LEICEP, Minedu, PAT, PDC, PSP, CEP, SER, UE. Campo cosmos y pensamiento. Campo comunidad y sociedad. Campo ciencia, tecnología y producción. Campo vida, tierra, territorio. Educación inicial en familia comunitaria. Educación primaria comunitaria vocacional. Educación secundaria comunitaria productiva. Ley de la Educación Avelino Ciñani, Elizardo Pérez. Ministerio de Educación. Plan anual trimestralizado. Plan de desarrollo curricular. Proyecto socioproductivo U. Sistema educativo U plurinacional. Subsistema de educación regular. Unidad educativa. 5. Lineamientos curriculares del subsistema de educación regular. Presentación. Todo sistema educativo U revisa y actualiza periódicamente su currícula. Esta es una necesidad que emerge de varias circunstancias. La ciencia avanza, las disciplinas académicas se desarrollan, las sociedades adquieren nuevas problemáticas y sensibilidades, las estrategias pedagógicas evolucionan. Adicionalmente, como una expresión de la aspiración innata del ser humano a mejorarse constantemente, las sociedades requieren mayor calidad en sus procesos educativos, es una dinámica permanente, constante. Estas son las razones para la actualización curricular que se ha llevado adelante en el sistema educativo U plurinacional. Por otro lado, en nuestra sociedad han ocurrido dos circunstancias que han agudizado la necesidad de llevar a cabo este proceso de actualizar la currícula. Hemos señalado en muchas ocasiones a las dos pandemias. Por un lado, la pandemia sanitaria del COVID-19 y el consiguiente confinamiento generaron circunstancias para las que no estábamos completamente preparados. Por otro lado, la pandemia política, suscitada con la interrupción constitucional del año 2019, derivó en una clausura del año escolar, inédita desde el tiempo de las dictaduras militares. Con estas dos calamidades, nuestra educación estaba en camino a desmoronarse. Había pues la necesidad de levantarnos nuevamente y emprender la rearticulación de los procesos educativos con nuevo impulso. Por eso es que el 2021, declaramos el año por la recuperación del derecho a la educación. El momento era el más propicio para emprender la actualización curricular. En este marco, es vital comprender que la actualización curricular se enmarca en la Constitución Política del Estado, en la Ley de la Educación Avelino Ciñani y Elizardo Pérez y, consiguientemente, en el Modelo Educativo U Sociocomunitario Productivo U, MESC. Se trata de una segunda etapa en su implementación en la que buscamos perfeccionarla basándonos en lo aprendido de las experiencias obtenidas en la primera etapa. Da continuidad a la implementación, universalización y profundización del MESC, aspectos que son llevados de forma continua y dinámica para fortalecer permanentemente en la calidad educativa. En este proceso, de acuerdo con los principios sociocomunitarios del modelo, se ha promovido la más alta participación de toda la comunidad. Así como en la elaboración de la Ley 1, la actualización curricular ha tenido la participación, mediante talleres, seminarios y reuniones, de maestras y maestros, padres y madres de familia, estudiantes, organizaciones sociales, instituciones públicas y no gubernamentales y toda la comunidad en general. Se trata pues de una obra de toda la sociedad boliviana. 1.
La evidencia mayor de la amplia participación que hubo en la elaboración de la ley se encuentra en la compilación de la construcción de la Ley de la Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez, publicada por el Ministerio de Educación en 2 tomos, el año 2022. 7. Lineamientos curriculares del subsistema de educación regular. Las novedades de la actualización curricular son muy variadas y se encuentran contenidas en los diferentes subsistemas, niveles, áreas y ámbitos. Cabe destacar algunas por su relevancia. Si bien la Ley de la Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez subraya la despatriarcalización y la lucha contra la violencia, como una de sus bases, la presente actualización curricular ha reforzado esta perspectiva llevándola en contenidos concretos y específicos hasta los mismos. Planes y programas en diferentes campos y áreas de saberes y conocimientos. En la base de este énfasis está el tratamiento de las ciencias sociales en general, y de la historia en particular, con mirada crítica de los hechos y de la forma de interpretarlos, superando el simple aprendizaje de nombres y datos descontextualizados. Lineamientos curriculares del subsistema de educación regular. También se ha trabajado en facilitar la transitabilidad entre niveles y subsistemas del sistema educativo plurinacional. Existen varios procedimientos diseñados, tanto académica como administrativamente, en el currículo actualizado en varias áreas, niveles y ámbitos. No menor es el esfuerzo por disminuir la brecha entre el bachillerato y la educación superior. Un énfasis fundamental y presente en todos los subsistemas y niveles es el relacionado al desarrollo y fortalecimiento de las habilidades básicas de lectura, escritura, expresión oral y razonamiento lógico matemático como llaves que garantizan otros aprendizajes y desarrollos personales y comunitarios. La generación de condiciones que favorezcan el desarrollo de habilidades para la investigación, la innovación, el interés y dedicación a la ciencia y tecnologías, es otro elemento que permea todos los currículos actualizados. Los cambios en los currículos tienen también su efecto en la gestión educativa, es así que una de las demandas de la sociedad boliviana en general, y del magisterio en particular, como lo es la desburocratización, encuentra su respuesta en procesos de planificación curricular que, de manera gradual, serán automatizados y digitalizados, facilitando el trabajo de maestras y maestros, en la definición de objetivos holísticos, perfiles de salida y contenidos ya armonizados, sin que esto signifique descartar la tan necesaria planificación de los procesos curriculares. Todo lo hecho tiene como único horizonte mejorar la calidad educativa. En este marco, la tarea de implementar estos currículos actualizados es responsabilidad de todas y todos. Las condiciones normativas y curriculares ya están dadas. Ahora hay que sumar el trabajo y compromiso de cada sujeto protagonista de la educación en nuestras unidades y centros educativos. Edgar Perichambi, Ministro de Educación. 8. 1. Subsistema de educación regular. 1.1. Bases legales. La Ley de la Educación Avelino Siñani, Elizardo Pérez, establece que la educación regular es sistemática, normada, obligatoria y procesual, que se brinda a todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desde la educación inicial en familia comunitaria hasta el bachillerato, permite su desarrollo integral, brinda la oportunidad de continuidad en la educación superior de formación profesional y su proyección en el ámbito productivo tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe. Ley CEP, Art 9. 1.2. Objetivos del subsistema de educación regular. En el subsistema de educación regular, SER, la gestión escolar está organizada en trimestres. Durante este periodo, las y los maestros desarrollan procesos educativos que permiten a las y los estudiantes concretar aprendizajes, alcanzar capacidades y cualidades expresados en los objetivos holísticos y perfiles de salida de cada año de escolaridad. Los objetivos de la educación regular son: formar integralmente a las y los estudiantes, articulando la educación científica, humanística y técnica tecnológica con la producción, a través de la formación productiva de acuerdo a las vocaciones y potencialidades de las regiones, en el marco de la intraculturalidad, interculturalidad y plurilingüismo. Proporcionar elementos históricos y culturales para consolidar la identidad cultural propia y desarrollar actitudes de relación intercultural. Reconstituir y legitimar los saberes y conocimientos de los pueblos indígena originarios campesinos, en diálogo intercultural con los conocimientos de otras culturas.
Desarrollar y consolidar conocimientos teórico-praseteicos de carácter científico o humanístico y técnico-tecnológico productivo para su desenvolvimiento en la vida y la continuidad de estudios en el subsistema de educación superior de formación profesional. Lograr habilidades y aptitudes comunicativas trilingües mediante el desarrollo de idiomas indígena originarios, castellano y un extranjero. Complementar y articular la educación humanística con la formación histórica, cívica, derechos humanos, equidad de género, derechos de la madre tierra y educación en seguridad ciudadana. Desarrollar saberes y conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos, éticos, morales, espirituales, artísticos, deportivos, ciencias exactas, naturales y sociales. Ley CEPAR 10. 9. Lineamientos curriculares del subsistema de educación regular. 10 lineamientos curriculares del subsistema de educación regular 1.3. Estructura del subsistema de educación regular en el marco de la Ley de la Educación Avelino Siñani, Elizardo Pérez y el currículo base del Sistema Educativo Plurinacional. El subsistema de educación regular comprende 3 niveles de educación. A. Educación inicial en familia comunitaria. B. Educación primaria comunitaria vocacional. C. Educación secundaria comunitaria productiva. Ley CEP, Art. 11, la formación humanística y técnica tecnológica en el subsistema de educación regular, se caracteriza por su transitabilidad entre niveles y subsistemas. Particularmente, en la formación técnica tecnológica, la transitabilidad se comprende como el reconocimiento de los títulos y la formación académica recibida en el nivel técnico medio permitiendo la continuidad de sus estudios en los institutos técnicos tecnológicos del nivel superior. 2. Organización curricular del subsistema de educación regular. 2.1. Objetivo holístico de nivel. Cuadro 1. Objetivos holísticos de nivel: educación inicial en familia comunitaria, educación primaria comunitaria vocacional, educación secundaria comunitaria productiva. Fortalecemos los valores sociocomunitarios en la interrelación intracultural, intercultural y plurilingüismo en armonía y complementariedad con la madre tierra, desarrollando capacidades y habilidades lingüísticas, cognitivas, socioafectivas, psicomotrices, artísticas y creativas, a través de la observación, exploración, experimentación e investigación, para asumir actitudes inclusivas, de autonomía y toma de decisiones. Fortalecemos la práctica de valores sociocomunitarios y principios ético-morales, en el desarrollo del pensamiento crítico lectura comprensiva, escritura creativa, el pensamiento lógico-matemático resolución de problemas, a través de la convivencia comunitaria biocéntrica, la sensibilidad en las manifestaciones culturales de arte, música, danza, deportes, el uso adecuado de las tecnologías de información y comunicación, la exploración, experimentación e investigación para contribuir a la educación intracultural, intercultural y plurilingüe del Estado plurinacional, en complementariedad, diálogo de saberes, conocimientos propios y universales. Formamos integralmente a las y los estudiantes con identidad cultural, valores sociocomunitarios, espiritualidad y conciencia crítica, articulando la educación científica, humanística, técnica, tecnológica y artística a través de procesos productivos de acuerdo a las vocaciones y potencialidades productivas de las regiones en el marco de la descolonización intracultural, interculturalidad y plurilingüismo que contribuyan a la conservación y protección de la madre tierra, salud comunitaria y la construcción de una sociedad democrática, inclusiva y libre de violencia. Fuente: elaboración propia. 11 lineamientos curriculares del subsistema de educación regular 2.2. Perfil de salida de nivel. Según el currículo base del CEP, el perfil de salida describe las capacidades, cualidades y potencialidades alcanzadas por las y los estudiantes al concluir un determinado año de escolaridad y nivel, en el marco de los objetivos holísticos del subsistema de educación regular. Menidiu, 2022, 77, los mismos se encuentran en los planes y programas de estudios. Por consiguiente, los perfiles de salida se constituyen en orientadores para el proceso de planificación de la gestión educativa, la concreción curricular y la evaluación de aprendizajes en las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. Cuadro 2. Perfil de salida de nivel. Según áreas de saberes y conocimientos: educación inicial en familia comunitaria, educación primaria comunitaria vocacional, educación secundaria comunitaria productiva, desarrollo del lenguaje, expresa sentimientos, gustos, ideas de forma gestual y oral en lengua castellana, originaria y extranjera, utilizando un vocabulario adecuado e incorporando nuevas palabras, a partir de la escucha y comprensión de mensajes simples, consignas, narraciones en situaciones de la vida cotidiana.
Comunicación y lenguajes comunica de manera oral en lengua castellana, originaria, nivel básico, extranjera, nivel básico, y escribe ideas, sentimientos y pensamientos fundamentados de manera adecuada y coherente, utilizando recursos no verbales y paraverbales a partir de la escucha o interpretación de la información de un texto, considerando la situación comunicativa. Comunicación y lenguajes. Lengua castellana redacta y argumenta diversos textos orales y escritos empleando correctamente los signos de puntuación, reglas ortográficas y de redacción con intención comunicativa clara y coherente. Practica distintos tipos y niveles de lectura comprensiva, oral o silenciosa, apoyándose en técnicas de estudio y herramientas digitales, según él. Contexto sociocultural y las prácticas dialógicas en la comunidad. Lengua originaria sostiene conversaciones en lengua originaria, nivel intermedio, referidas a las actividades cotidianas que afirman su identidad cultural de manera permanente, en la comunicación dialógica y la producción de textos cortos. 12 lineamientos curriculares del subsistema de educación regular. Lengua extranjera se comunica mediante diversos tipos de textos orales y escritos, interpretando la intención del interlocutor y expresando de manera organizada ideas en torno a su realidad, con vocabulario especializado y construcciones gramaticales variadas, a partir de la reflexión de lo escuchado y la participación activa en actividades cotidianas que afirman su identidad. Desarrollo cognitivo realiza comparaciones entre elementos del contexto según sus atributos de forma, tamaño, color, longitud, uso y cantidad en diversas situaciones de la vida diaria para identificar, ordenar, agrupar y representar. Matemática analiza y resuelve, con precisión y creatividad, problemas de la vida cotidiana, con el uso de conceptos, procedimientos y operaciones del sistema de números naturales, enteros, racionales, sistemas de medidas, geometría plana, estadística y variación. Recoge, organiza, representa y emite juicios sobre información de fenómenos y situaciones de la vida cotidiana utilizando técnicas, instrumentos básicos de la investigación, así como conceptos, procedimientos y operaciones matemáticos. Técnica tecnológica elabora objetos artesanales a partir de la materia prima de su contexto y describe las vocaciones productivas comunitarias e individuales de su región. Comprende nociones básicas de la robótica empleando las TICs en procesos de indagación para resolver problemáticas, necesidades y o demandas de la comunidad. Matemáticas aplica el álgebra, la trigonometría, la estadística, la geometría analítica, nociones elementales de matemática financiera y el cálculo en la resolución de problemas del contexto con compromiso y justicia social, generando ciencia y tecnología, a través de la investigación y elaboración de proyectos socioproductivos orientados a la transformación de la realidad. Técnica tecnológica general desarrolla procesos de investigación, innovación y emprendimientos productivos con enfoque tecnológico, sociocomunitario y socioambiental, desde las vocaciones y potencialidades productivas territoriales. Analiza e identifica los distintos procesos que componen la dinámica productiva del contexto, desarrollando aprendizajes que generen situaciones de producción real aplicando saberes y conocimientos locales y universales. 13 lineamientos curriculares del subsistema de educación regular propone estrategias de cuidado y preservación de los recursos naturales, orientado a reducir la contaminación ambiental para evitar sobreexplotación de los recursos naturales y la deforestación. Plantea proyectos de emprendimiento productivo propuesta de innovación y desarrollo de prácticas comunitarias laborales, respondiendo a las demandas, problemáticas y necesidades del contexto, a partir de las potencialidades productivas locales y regionales. Desarrollo socioemocional reconoce y expresa distintas emociones y sentimientos, estableciendo relaciones de afecto, colaboración y comprensión que le permiten convivir armónicamente y desarrollar su identidad personal y cultural. Ciencias naturales protege y preserva toda manifestación de vida, desde una convivencia equilibrada y armónica con la madre tierra, resolviendo problemáticas de su contexto a través de la indagación, el desarrollo de prácticas socioambientales, la comprensión de la relación de interdependencia y la toma de decisiones informadas sobre salud integral. Ciencias naturales, biología, geografía asume una posición biocéntrica con respeto e interdependencia desde explicaciones científicas de los fenómenos naturales, comprendiendo los procesos biológicos, ecológicos, físicos y químicos que intervienen en el desarrollo y estructura de los seres vivos, tomando en cuenta los procesos que transforman el espacio geográfico con cuidado de la salud ambiental. Física comprende el análisis de la investigación experimental aplicado a los fenómenos naturales para describirlos y cuantificarlos de forma básica mediante la física, promoviendo el cuidado de la madre tierra y la transformación de los recursos estratégicos.
Química aplica conocimientos de la química orgánica e inorgánica en la transformación de la materia valorando la convivencia armónica y la interdependencia mediante los procedimientos sistemáticos de manera experimental, creativa, propositiva en la preservación del medio ambiente, desarrollando un espíritu emprendedor con el uso de las tecnologías de manera sustentables que permitan responder a las necesidades problemáticas mediante proyectos sociocomunitarios y productivos. 14 lineamientos curriculares del subsistema de educación regular. Valores, espiritualidad y religiones. Interactúa en las relaciones interpersonales de acuerdo con las normas, principios y valores sociocomunitarios, expresando emociones y sentimientos propios orientados a valorar las diversas prácticas espirituales y religiosas de sí mismo y de los otros, rechazando prejuicios y estereotipos de violencia y discriminación. Valores, espiritualidad y religiones. Consolida su identidad espiritual a partir de las manifestaciones espirituales de las naciones y pueblos indígenas originarias campesinas y la diversidad de prácticas religiosas del contexto y del mundo, practicando principios y valores sociocomunitarios, ético y morales que le permitan propiciar el encuentro y diálogo intercultural e interreligioso en la construcción de una sociedad democrática, solidaria, despatriarcalizadora, descolonizadora, inclusiva y libre de violencia. Cosmovisiones, filosofía y psicología. Construye un posicionamiento crítico y propositivo ante la realidad, que traduce en una mirada descolonizadora, despatriarcalizadora, debidamente fundamentada, superando las comprensiones antropocéntricas y eurocéntricas, para fortalecer tanto su identidad cultural, intraculturalidad, como su diálogo abierto, constructivo y respetuoso con otras comprensiones, posicionamientos globales y locales de la realidad, interculturalidad. Desarrollo psicomotor. Explora diversos movimientos y posturas al desplazarse, estableciendo relaciones espaciales, de ubicación, coordinación, velocidad, dirección, equilibrio y lateralidad, iniciando la estructuración del esquema corporal. Educación física y deportes. Practica diferentes disciplinas deportivas, actividades físicas, recreativas, hidratación del cuerpo, movimiento espacio-temporales con equilibrio, coordinación general, pensamiento y sentimiento con responsabilidad, respeto y equidad, desde la concepción del desarrollo integral de la mente y el cuerpo, estado de salud mental y emocional de carácter formativo y terapéutico. Educación física y deportes. Realiza actividades físicas de capacidades coordinativas, cualidades condicionales acorde a su edad, fortaleciendo habilidades y destrezas en la manipulación, control de los materiales didácticos. Técnico, deportivo, con conocimiento teórico, práctico de las actividades lúdico, recreativas y físico-deportivas, en intervenciones individuales y de conjunto, manteniendo con prudencia prácticas de hábitos de salud comunitaria en el ejercicio físico y el deporte. 15 lineamientos curriculares del subsistema de educación regular. Desarrollo de la autonomía. Realiza tareas por sí mismo de higiene personal, vestimenta, alimentación y organización propias de su edad, fortaleciendo sus habilidades motrices, socioemocionales, la expresión de sus ideas y la toma de decisión. Ciencias sociales. Asume en su cotidianidad los principios y valores constitucionales, y sustenta su posición respecto de los diferentes temas abordados en su proceso de formación escolar, con argumentos teóricos y prácticos desde su realidad experiencial, tomando decisiones razonadas que orientan el horizonte de la justicia social, el respeto y convivencia armónica entre las personas y la madre tierra. Ciencias sociales. Interpreta la historia universal de Latinoamérica y de Bolivia, dotándose de instrumentos metodológicos y conceptuales de las ciencias sociales, como la historia, la geografía, la antropología, la economía, desde un enfoque crítico integral, descolonizador y despatriarcalizador, adquiriendo conciencia de su realidad, a través de su introducción en los debates de temáticas emergentes como la destrucción del medio ambiente y la madre tierra, la necesidad de protegerla, la integración latinoamericana, las identidades bolivianas, la lucha contra la discriminación y todo tipo de violencia. Artes plásticas y visuales. Demuestra actitudes de compañerismo, respeto, solidaridad, complementariedad y serenidad, así como conocimientos, aptitudes y destrezas artísticas, motricidad, sensibilidad, creatividad, inventiva y manejo de materiales alternativos, para el desenvolvimiento artístico cultural y la resolución de problemas. Artes plásticas y visuales. Clasifica las artes plásticas y visuales en dibujo artístico, dibujo técnico, diseño gráfico, pintura artística, historia del arte, artes aplicadas, modelado y artesanía en base a elementos de composición y estética. Aplica propuestas creativas, a través de las vivencias tecnológicas con las diversas técnicas de expresión artística, orientada a las prácticas de emprendimientos.
y producciones para las manifestaciones intrainterculturales y emancipación de los pueblos Avia Yala. 16 lineamientos curriculares del subsistema de educación regular. Educación musical desarrolla capacidades perceptivas, emocionales y cognitivas, desde la imaginación, la interpretación, la creación o la recreación de diversos géneros artísticos, formas y estilos de música respetando ritmo, armonía y melodía. Educación musical expresa y manifiesta de manera artística habilidades psicomotoras y técnicas básicas de expresión vocal en composiciones musicales artísticas, con sentido de identidad, de principios y valores de convivencia armoniosa, de manera innovadora, creativa y original. Comprende nociones básicas de la teoría musical, la historia musical, los diversos instrumentos musicales de cada contexto y región, interpretando repertorios artísticos variados y relacionados a preservación de las epistemologías ancestrales con la madre tierra, con pensamiento crítico u reflexivo y propositivo u de la expresión musical. Fuente, elaboración propia. 2.3 Campos y áreas de saberes y conocimientos. Los campos de saberes y conocimientos constituyen una categoría ordenadora y articuladora de las áreas y contenidos de manera integral, estableciendo vínculos entre conocimientos, en diálogo con los saberes propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas. En el subsistema de educación regular, los campos de saberes y conocimientos son cosmos y pensamiento, ciencia, tecnología y producción, comunidad y sociedad, vida, tierra, territorio. Cada uno contiene en su interior conocimientos disciplinares de las diferentes áreas de saberes y conocimientos determinados bajo criterios ordenadores que orientan el sentido y la articulación de los mismos. Campo vida, tierra y territorio. CVTT. Este campo ordena los conocimientos en función de la recuperación del sentido de la vida desde una visión biocéntrica y ética comunitaria que redimensiona el cuidado, respeto y preservación de todos los sistemas de vida en equilibrio y armonía con la madre tierra y el cosmos. El área de ciencias naturales integra la biología, geografía, física y química, que se interrelacionan de forma cíclica y permanente en el campo, lo que constituye la esencia para el desarrollo del área. No se puede concebir la vida fuera de un proceso que interactúa en el contexto biogeográfico o en complementariedad y armonía con la naturaleza, reconociendo la complejidad que representa. El relacionamiento integral continuo e interdependiente de los diferentes procesos y estados de la vida. Campo Ciencia, Tecnología y Producción, CCTP. Este campo está orientado a la investigación y aplicación de conocimientos en función a las vocaciones y potencialidades productivas de cada región, en complementariedad con las técnicas y tecnología de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, contribuyendo a la reactivación de la matriz productiva, soberanía económica y la seguridad alimentaria de nuestro país. Comprende las áreas de matemática, técnica tecnológica. La matemática está orientada a la aplicación, investigación y la transformación en la producción. Tiene incidencia directa en la ciencia y tecnología de forma pertinente y relevante, decodificando los fenómenos de la realidad a través del lenguaje matemático caracterizado por números, formas, letras, símbolos, medidas y el cálculo, que contribuyen al desarrollo tecnológico y productivo. El área de técnica tecnológica promueve el desarrollo del bachillerato técnico humanístico desde la educación primaria comunitaria vocacional hasta la educación secundaria comunitaria productiva. La formación técnica tecnológica general de la educación secundaria está dirigida a la formación y orientación vocacional, como cimiento fundamental para la formación posterior. La formación técnica tecnológica especializada es el espacio de formación específica, cuyos contenidos se organizan en diversas carreras. Campo Comunidad y Sociedad, CCS. El campo Comunidad y Sociedad contribuye a la descolonización con base en la memoria colectiva, el empoderamiento y potenciamiento de las identidades intracultural, intercultural y plurilingüe de los pueblos en un proceso de convivencia y diálogo armónico de reciprocidad y complementariedad, para contrarrestar la tendencia individualista, de carácter autodestructivo de crisis de valores y violencia de la sociedad actual. Las áreas que comprenden este campo son comunicación y lenguajes, lengua castellana y originaria, lengua extranjera, artes plásticas y visuales, ciencias sociales, educación física y deportes, educación musical. Lineamientos curriculares del subsistema de educación regular.
17. Campo Cosmos y Pensamiento, CCP. Este campo contribuye a la descolonización del pensamiento. Lineamientos curriculares del subsistema de educación regular. Colonial, incorporando una visión intracultural e intercultural de mutuo aprendizaje entre distintas cosmovisiones de vida y formas de comprender la espiritualidad. Promueve el vivir bien desde el desarrollo de principios y valores sociocomunitarios, considerando las cosmovisiones como múltiples interpretaciones y normas que sitúan el curso de nuestras acciones individuales y sociales en el proceso de despatriarcalización, donde se propone la reconstitución de las categorías conceptuales, saberes, valores, conocimientos y prácticas, que faciliten procesos de diálogo y consensos. Comprende las áreas de cosmovisiones, filosofías y psicología, valores, espiritualidad y religiones. Las áreas de saberes y conocimientos se desarrollan mediante enfoques, contenidos disciplinarios, estrategias metodológicas, manejo de materiales y todas las acciones que tienen que ver con proceso educativo o efectivizando el sentido e integralidad del campo. 2.4. Ejes articuladores 2. El currículo base del CEP establece que los ejes articuladores orientan la relación que se tiene que establecer entre los contenidos de los campos y áreas de saberes y conocimientos con situaciones concretas de procesos sociales, culturales, económicos y políticas del contexto local, regional y nacional. Miendu, 2022, 78. Son de aplicación obligatoria y se concretizan en el proyecto socioproductivo U. 2. Una explicación más amplia sobre los ejes articulares se encuentran en el currículo base del CEP. PSP, Plan Anual Trimestralizado, PAC, Plan de Desarrollo Curricular. PDC, y la práctica pedagógica de aula. Los ejes articuladores son educación intracultural, intercultural y plurilingüe, educación en principios y valores sociocomunitarios, educación en convivencia con la madre tierra y salud comunitaria, educación para la producción. 2.5. Contenidos. Son saberes y conocimientos de nuestras culturas y de otros contextos. Priorizados en función a los objetivos holísticos, se constituyen en medios que contribuyen al desarrollo del ser, saber, haber y decidir de las y los estudiantes. Los contenidos establecidos en los planes y programas de estudio se encuentran organizados según el nivel, año de escolaridad y campo /diagonal. Área de saberes y conocimientos, armonizados y contextualizados de acuerdo a las características regionales y locales. 2.6. Carga horaria. Carga horaria educación inicial en familia comunitaria. La carga horaria representa el tiempo asignado a los procesos pedagógicas de los campos de saberes y conocimientos de manera integral y se aplica de acuerdo con el siguiente cuadro. 18. 19 lineamientos curriculares del subsistema de educación regular. Cuadro 3. Carga horaria de educación inicial en familia comunitaria, campus urbano rural, primer año, segundo año, vida, tierra y territorio. 22 horas semana, 22 horas semana, 25 horas semana, 25 horas semana, comunidad y sociedad, cosmos y pensamiento, ciencia, tecnología y producción total, hora mes, 88 100 fuente, elaboración propia. Carga horaria educación primaria comunitaria vocacional. La carga horaria representa el tiempo asignado a los procesos pedagógicos según las áreas de saberes y conocimientos de manera integral y se aplica de acuerdo con el siguiente cuadro. Cuadro 4. Carga horaria de educación primaria comunitaria vocacional, campos de saberes y conocimientos, áreas de saberes y conocimientos 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados, sexto total, comunidad y sociedad, comunicación y lenguajes, lengua originaria, lengua extranjera, 44 36. 36 240 Ciencias sociales 8 48 Artes plásticas y visuales 8 48 Educación física y deportes 8 48 Educación musical 8 48 Ciencia, tecnología y producción matemática 20 28 144 Técnica tecnológica 8 48 Vida, tierra y territorio, ciencias naturales 8 48 Cosmos y pensamiento, valores, espiritualidad y religiones 8 48 total 120
120, 120 120, 120, 120 720 fuente. Elaboración propia. 20 lineamientos curriculares del subsistema de educación regular. Carga horaria. Educación secundaria comunitaria productiva. La carga horaria representa el tiempo asignado a los procesos pedagógicos según las áreas de saberes y conocimientos y se aplica de acuerdo con el siguiente cuadro. Cuadro 5. Carga horaria de educación secundaria comunitaria productiva. Campos de saberes y conocimientos. Áreas de saberes y conocimientos. 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados. Sexto total. Vida, tierra y territorio. Ciencias naturales. Biología, Geografía 16 16 16 16 16 16 96 Física 8 8 8 8 32 Química 8 8 8 8 32 Comunidad y Sociedad Comunicación y Lenguajes Lengua castellana y originaria 24 24 24 16 1 2 1 2 1 1 2 Lengua extranjera 8 8 8 8 8 8 48 Ciencias sociales 12 12 20 20 3 2 3 2 128 Educación física y deportes 888888848 Educación musical 888888848 Artes plásticas y visuales 8888848 Cosmos y pensamiento cosmovisiones, filosofía y psicología 8888848 Valores, espiritualidades y religiones 8888848 Ciencia, tecnología y producción matemática 2020-2020, 20, 20, 120 Técnica tecnológica general 16 16 32 o 64 especializada, 32 48 48 128 total 136, 136, 176 168, 192, 192 1.000 fuente. Elaboración propia. 21 lineamientos curriculares del subsistema de educación regular 2.7. Orientaciones metodológicas. Las orientaciones metodológicas integran 4 momentos: práctica, teoría, valoración y producción. Práctica comprende 3 maneras de desarrollarla: desde los conocimientos previos y la experiencia de los estudiantes, el contacto directo con la realidad y la experimentación que despierta la curiosidad, indagación e investigación de las y los estudiantes, quienes aprenden desde la vivencia, generando conocimientos y el uso de elementos concretos que tengan algún sentido en la vida. Resumiendo, su aplicación. Partir de la práctica significa a. Partir de la experiencia, tomando en cuenta el conocimiento previo de los /las estudiantes /participantes. La memoria histórica de los pueblos. La cultura, lenguaje y concepción que tienen las y los estudiantes /participantes en las diversas áreas del conocimiento. Los saberes y conocimientos de los pueblos. B. Partir del contacto directo con la realidad, implica partir de la escucha a las y los estudiantes /participantes y su problemática. Escuchar testimonios de vida sobre problemáticas económicas, sociales y políticas. Observaciones directas de la naturaleza, sistemas y medios de producción, fábricas, parcelas productivas, etc. Reconocer los problemas, necesidades, aspiraciones y expectativas de la vida cotidiana de los estudiantes /participantes. Se partir de la experimentación, quiere decir, observar los fenómenos de la naturaleza. Practicar y ensayar determinadas cualidades de la materia. Indagar percepciones sobre la vida y la realidad social, teoría. Este momento metodológico se desarrolla de manera crítica y reflexiva. Por tanto, la información teórica será asimilada y resignificada a partir de la problematización de la realidad con base en criterios de investigación científica, entre otras formas de generar saberes y conocimientos. En síntesis, teorizar la práctica significa un proceso de resignificación de los conceptos y teorías en función de la realidad. Producir comunitariamente conocimientos propios. Uso crítico y problematizador de las teorías a partir de la práctica, es decir, identificar conceptos y explicaciones teóricas con referencia a las problemáticas que surgen de la práctica para resignificar o encontrar nuevos sentidos. Construcción y reconstrucción de las teorías que explican los fenómenos naturales o la realidad social histórica de las comunidades urbanas o rurales. Profundizar y explicar la comprensión de la realidad social o natural. Revalorizar y rescatar conceptos y categorías de la propia realidad cultural y social. Valoración, lo que significa construir una posición crítica de qué, cómo y para qué están desarrollando ciertos saberes, con sentido social, para la vida comunitaria e individual y constante en el proceso educativo desplegado, desarrollado y aplicado a la vida en cuanto a su uso y pertinencia. Es el momento de la reflexión y autorreflexión constructiva, para asimilar la importancia de transformarse y transformar. Es el momento que otorga valor,
que aplica un valor y por tanto una comparación crítica a la práctica y la teoría antes de la producción. En ese sentido permite articular el proceso reflexivo con el de la transformación presente en el momento de la producción. 22 lineamientos curriculares del subsistema de educación regular. La valoración es un momento ético y reflexivo que se realiza en y sobre la práctica, la teoría y la producción. Reflexión basada en valores comunitarios, como el bien común, la transformación social, la complementariedad, la armonía con la naturaleza y la comunidad, la unidad, la reciprocidad, la participación y diálogo, entre otros. Producción, momento de la transformación, del cambio creativo de la construcción de un sujeto con pensamiento crítico que tenga la capacidad de entender y transformar la realidad, elaborar productos tecnológicos, teóricos, comunicacionales, productivos, técnico, prácticos, artísticos, políticos, etc., que impacten en la transformación de las relaciones sociales, la vida, la descolonización, el vivir bien, fomentando los niveles de producción basados en la ciencia y la tecnología propia, considerando su pertinencia e innovación. La producción significa visibilizarla como horizonte del proceso. Formativo es la elaboración de algo tangible o intangible, en los talleres, producir muebles, productos que hacen a la repostería, etc., como parte de los procesos formativos, en los terrenos agrícolas producir frutas, cereales, tubérculos, etc. En las áreas humanísticas, escribir cuentos, novelas, poesías, canciones, construir planos, elaborar cartografías, pintar paisajes, diseñar maquetas, etc. Elaboración y desarrollo de proyectos socioproductivos. Es el desarrollo de la creatividad y estética. Todos los momentos metodológicos están integrados y tienen una determinada función y jerarquía dentro del mismo. Esto exige a la o el maestro razonar desde la totalidad de cada momento e incluye a los otros. 3. Planes y programas. Los planes y programas, al igual que otros documentos curriculares, son producto de la construcción social participativa de actores educativos formulados con criterios pedagógicos, sociales, culturales y productivos en respuesta a los fines establecidos como Estado. Constituyen una herramienta fundamental de trabajo pedagógico para las maestras y maestros. Por consiguiente, los planes y programas se constituyen en documentos guías, lineamientos formativos generales que orientan a la organización y planificación del proceso pedagógico. Es decir, describen los objetivos holísticos, perfiles de salida, enfoques de área, ejes articuladores, contenidos organizados por campos, áreas de saberes y conocimientos, nivel y año de escolaridad, metodología y evaluación. El currículo base del CEP, los lineamientos curriculares de los subsistemas y los currículos regionalizados se armonizan en los planes y programas de educación inicial en familia comunitaria, educación primaria comunitaria vocacional y educación secundaria comunitaria productiva, así como en la planificación curricular. 4. Concreción curricular del subsistema de educación regular. La concreción curricular se inicia con la revisión de los documentos curriculares establecidos en el CEP y culmina en la práctica pedagógica de aula durante toda la gestión educativa. En este recorrido existen aspectos intermedios que contribuyen a profundizar y operativizar la concreción curricular, tales como elaboración del proyecto socioproductivo PSP, definición de modalidades de atención educativa, planificación curricular, PAC y PDC, adaptaciones curriculares, preparación de material educativo 4.1 Proyecto socioproductivo es una estrategia metodológica que articula a la unidad educativa UE con la comunidad y viceversa, respondiendo a las potencialidades, necesidades, demandas y problemáticas del contexto, con el objetivo de contribuir a la transformación de la realidad sociopolítica, económica, tecnológica y cultural de las comunidades. El PSP es elaborado con la participación y consenso de diferentes integrantes de la comunidad educativa, director/diagonal A, maestro/diagonalas, estudiantes, padres y madres de familia, autoridades vecinales o comunales del barrio o comunidad, representantes de instituciones y organizaciones sociales, etc., tomando en cuenta la siguiente estructura: título del PSP, datos referenciales, nombre de UE, distrito, departamento, año y eje articulador de referencia, diagnóstico problemas, necesidades o potencialidades de la comunidad educativa priorizados y analizados para ser abordados a través del PSP, objetivo del PSP, plan de acción, resultados esperados, actividades, recursos y
cronograma, evaluación, seguimiento y acompañamiento. La práctica del PSP permite dinamizar los procesos pedagógicos, articular los contenidos de los diferentes campos y áreas de saberes y conocimientos. 4.2. Planificación curricular. La planificación curricular es un momento en el cual se operativiza y define las estrategias y los recursos necesarios para alcanzar objetivos holísticos, diseñados en los documentos curriculares. La planificación curricular se realiza de manera oportuna y de modo consistente con la participación de la comunidad educativa, cuyos resultados son Plan Anual Trimestralizado, PAC, Plan de Desarrollo Curricular, PDC. 4.2.1. Plan Anual Trimestralizado. El PAT es un instrumento que permite integrar el PSP a los procesos pedagógicos, organiza y articula los contenidos de los campos y áreas de saberes y conocimientos, según el nivel y año de escolaridad. La elaboración del PAT es un proceso participativo donde se consideran los siguientes documentos. PSP de la unidad educativa. Lineamientos curriculares del subsistema de educación regular. 23. Informe de la gestión anterior sobre la valoración de las y los estudiantes, los documentos curriculares del SEP, particularmente los planes y programas correspondientes al nivel. Con estos documentos se elabora el PAT con la siguiente estructura. Lineamientos curriculares del subsistema de educación regular, datos referenciales, nombre de UE, distrito, departamento y gestión, año de escolaridad, nombre de la O el maestro, título del PSP, objetivo U holístico U de nivel, campos y O áreas, perfil L de salida, contenidos, actividades del PSP. 4.2.2. Plan de desarrollo curricular. El PDC es el instrumento técnico pedagógico que organiza el desarrollo de contenidos, metodología, recursos, evaluación, en un tiempo determinado de forma integral y articulada a las acciones del PSP, de acuerdo a la modalidad de atención educativa. Se considera la siguiente estructura: datos referenciales. Nombre de UE, distrito, departamento. Gestión, año de escolaridad, nombre de la O el maestro, objetivo U holístico U de nivel, perfil L de salida. Contenidos, orientación.